Con nosotros esta noche, señores, nuestro amigo, hermano, pastor de iglesia, técnico automotriz, Ramón Valdés. El maestro Valdés. El aplauso que se sienta para el maestro Valdés, compadre. Estamos por aquí. El maestro Valdés. Buenas noches, Valdés. Bienvenido a este espacio, su espacio, donde va a dejar aquí un legado de su historia, que yo sé que excepto de las iglesias, pocas personas en pocos medios lo conocen. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Maestro, nosotros siempre iniciamos el programa, ya es una costumbre, motivando o pidiéndole al invitado que se presente, que hable un poquito de su historia, cómo llegó al área, esas vivencias que pasó durante los primeros tiempos. Hablen un poquito, porque usted tiene una historia muy interesante, ¿eh? Bueno, en primer lugar, le doy gracias a Dios, que a Él le plujo que desde antes de la fundación del mundo estuviésemos aquí para compartir en este importante estudio que va prácticamente a todo el mundo, Le llega a mucha gente. Le llega a mucha gente. Y queremos que cada día nos apoyen más. Y como siempre, en todo lugar, desde mi casa, donde quiera que estoy, pongo todo en manos de Dios, para que sea Él el que tome el dominio y el control de todo lo que nosotros hagamos aquí en esta noche. O sea, aunque los beneficios son nuestros, pero siempre toda la gloria y toda la honra es para Dios. Del fuerte. Amén. Eso es así. Amén. Eso es así. Amén. Es así. Bueno, pues ustedes quieren saber Sí, Sus inicios. muchas mis cosas inicios. suyas. Bueno, pues miren, mi primer oficio fue la agricultura. ¿Cómo va a ser? Agricultura. Se agregó. Vecino, ¿usted sabía eso, vecino? No, vecino. Sí. O sea, se agregó. Otro más. condimento que no habíamos investigado. Claro, porque Agricultura. Ay, madre. Sí, porque desde la edad de 8 años, mi papá nos levantaba a mí y a mi hermano mayor a las 4:30, 5 de la madrugada. Decía mi mamá, pero no está abusando con esos niños, levantándolos a esa hora, para llevarlo tan temprano, para llevarlo para el conuco. Y él decía, bueno, lo que yo quiero es sacar un buen producto para el servicio de mi país. Wow. Así como yo también sirvo al país, pues yo quiero que también mis hijos lo hagan de esa manera. Wow. Y árbol que crece torcido jamás se endereza. Por eso yo quiero que ellos no crezcan torcidos, sino que vengan derecho desde ahora. Y nos llevaba, no era muy lejos, ¿no? Desde Nizao hasta Paya de Baní, hasta Arroyo Pastor, el Ojo de Agua. A trabajar. A esa hora de la madrugada, a trabajar nos llevaba. Imagino caminando. Porque lo era caminando. Y era también en burro y caballo. Y a veces había que... no cabíamos todos en ese transporte. Y había que caminar. Había que caminar a pie, cruzar un arroyo. Y así nosotros pues... O sea que el primer trabajo era llegar al trabajo. Llegar al trabajo. Exactamente. Y no muy diferente a lo que hoy. Porque... No, pero eso sucede en muchísimos pueblos, en muchísimos lugares. Los niños tienen que pasar ríos para poder llegar a la escuela. Dios. Sí, Eso todavía es. sí, eso todavía es existe. Sí, claro todavía que sí. existe. Eso es así. El reloj despertador que usábamos en esa época, estaba hablando de los años 70. Era un gallo. Sí, 1900. Un gallo. Pero, y entonces cuando cantaban los gallos, mirábamos la osa mayor. Y dependiendo en el lugar que se encontraba, decía, son las 4, son las 5. No me digas. Y ahí arranca, con ese frío. Ese era el reloj. Ese era el reloj para esa época. Interesante. Llegábamos allí. Decía, pónganse por ahí a comer mango hasta que salga el sol. Para que vayan aprendiendo cómo es que se hace un hombre. Así fue como comenzó mi vida. Bueno, después, eso estamos hablando con más o menos como a los 8 años. 8 años de edad. Cuando ya a eso de los más o menos 10 años, 11 años, ahí comienzo a inclinarme por
esto de la mecánica. ¿De qué manera? Comencé a fabricar carritos y usaba las ruedas de Javilla. Había allá. Compraba y me regalaban en mi pueblo de esas cajitas donde viene el arenque y el bacalao noruego. Y fabricaba. Mi mamá siempre decía, ese muchacho, aparte de que también es como prácticamente ebanista, carpintero, porque yo hacía muchas casitas. Sí, y entraba ahí, decía, pero como que él aparentemente se está inclinando más por el área de la mecánica. Mira cómo está fabricando ya carros desde ahora. Bueno, después, entonces me inclino a otra rama de la agricultura, que me incliné también mucho por ser tractorista. Ya, sí señor, ya desde la edad de 11 años yo me iba corriendo para el monte para no irme con mi papá para el conuco, porque ya me enganchaba en el guardalodo de un tractor Sammy Saturno a los 11 años. Y recuerdo que la primera vez que conduje un vehículo allá en un lugar cerca del Ingenio Caey, fue un tractor. En Las Aguas, fue un tractor, un muchachito, prácticamente, y arando tierra, como a los 11 años. El maestro no fue tonto, el maestro fue inteligente. El maestro Así vio que le iba mejor con el tractor. Exactamente. Y dejó al viejo solo. Bueno, así caminar todos esos kilómetros. Entonces, después de ahí, agarro y a los 17 años, comienzo, o a eso de los 16, comienzo a estudiar mecánica por correspondencia desde México. El dólar estaba a $1, pagábamos $1.10. Oiga eso. Por $1. Por un Era, dólar. desde que era en el 1978. 78 por ahí. O sea, hace 46 años. Ya lo sabe, así era. Bueno, entonces, después de esa experiencia, pagaba en dólares y por el Instituto para Educación de Latinoamérica. Cuando en el 1979, después del ciclón David, entonces fui becado para ingresar a la Escuela Vocacional de la Fuerza Armada y la Policía Nacional allá en Baní, y ahí entonces solté los estudios por correspondencia y me quedé en la Escuela Vocacional en mecánica automotriz. Y entonces allí mi graduación ya como mecánico fue el día 5 de diciembre de 1980. El presidente de ese entonces, don Antonio Guzmán Fernández, me entregó en la graduación el diploma que me acreditaba como mecánico automotriz. Sí, nos graduamos 371 estudiantes. Y así fue, ahí comencé los asuntos de... Vengo para la capital el día lunes 9 de febrero de 1981. Llegué al Parque Enriquillo. Llegué al Parque Enriquillo a las 5:46 de la madrugada. Con hora y todo, ¿eh? Sí. De ahí me dice mi tío, desde allá ya yo venía con la ventaja de saber usar el GPS humano. Sí, me orientaba aún sin venir aquí. Con el sol. Con el sol. Los puntos norte, sur. Los puntos cardinales. Exactamente. Entonces me dijo cómo llegar a Cristo Rey a su casa. Y así comenzó mi vida. Bueno, después que llegué a su casa, entonces me dirigí buscando dónde ingresar en este asunto ya como pasante. Como pasante, porque donde quiera que iba decía, yo me gradué de mecánico, pero todavía no soy, porque me falta la práctica para poder decir que verdaderamente soy mecánico cuando me desarrolle. Y así fue como llegué a Codo Motor, y allí el maestro Heredia me dio entrada, duré un mes, y luego de ese mes, entonces me despedí de Codo Motor, que estaba en la Cuchi. ¿Por qué un mes se fue? Bueno, porque ya en ese tiempo consideraba que más o menos tenía un poquito de alas para volar, y como no había tanto cupo, me dijeron, bueno, aquí tú vas a durar mucho tiempo como pasante, y me moví entonces a Safari Motor, caminé a pie en la misma acera de Safari Motor, la Delta Comercial estaba al frente, y allí entré y no perdieron tiempo.
Yo recuerdo que mi hermano Tomás, que se había graduado primero de plomero en esa misma escuela vocacional, me dijo, cuando tú vayas a buscar trabajo a la capital, nunca hables con los animales del circo. Vete directamente donde el jefe de los animales. Y así fue. Yo tiré al cuello, busqué a quién es el gerente de esta empresa. Todo el mundo se sorprendió. ¿Quién era el gerente en ese tiempo? Gerald Eller. Entonces, nuestro hermano. Entonces, nosotros, Eller, sí. Entonces, Gerald Eller agarra y me lleva a su oficina. Y entonces allí me dijo, ¿de dónde vienes? Yo siempre oía que en la capital habían muchos tigres. Por eso mi segundo diploma de presentación, que me llenaba de mucho orgullo, era decir, soy campesino. Entonces, era lo primero. Es lo primero. Entonces, así dije, bueno, yo soy campesino, vengo del campo, vale la redundancia, y me gradué en una escuela de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dice Gerald Eller. Incluso allá se quedaron sorprendidos todos los mecánicos al ver cómo yo llego a este campesino, me voy directo al gerente y el gerente me lleva para su oficina y me dijo, bueno, voy a sorprender hoy a Safari Motor, por cuanto tú eres campesino, tú tienes costumbre campesina, tiene humildad y disciplina militar. Sí. Antes que te dañe, aparentemente no creo que conforme te veo tú eres de los que te va a dañar. Hoy mismo, Safari Motor quedará sorprendida, porque hoy mismo te voy a dar entrada a esta empresa. Así mismo fue como yo ingresé a Safari Motor. Él siempre fue un gerente muy recto, porque los alemanes son sumamente rectos con el tema de trabajo. Sí. Él era muy amigo nuestro. Quiero enviarle un saludo. Siempre está en sintonía y qué bueno que está ahí con nosotros en el primer proyecto de radio. Sí, claro. Escuchando esta historia que en parte su segundo comienzo, porque ya vimos que el inicio real fue en el campo, pero su segundo comienzo como técnico automotriz fue en Safari, que fue la casa de muchos técnicos buenos, muy bien formados, que gozan algunos talleres de hoy en día. Así es. Él no perdió tiempo. Él me dijo, vamos allí. Entonces hice una reunión con los maestros de mecánica en ese entonces, que eran Rafael Guzmán, Luis Felipe Disla, sí. Feli Hernández. Conocí a Disla también. Ok, entonces de ahí dice él, este muchacho lo voy a dejar trabajando aquí hoy mismo, viernes 26 de marzo. Eran como las 3 de la tarde. Oye, eso. 1981. Oye, no. Oye, sí. Mira, es que del principio fue bendecido. Sí, la verdad que sí. Así fue. Bueno, entonces, hace la reunión, se queda todo el mundo sorprendido, pero ¿quién este campesino? Él llegó como que él era un conocido. Porque es que ya tenía la estrategia que mi hermano me había dado. Cuando vengas a la capital, nunca hables para que consiga trabajo rápido con los animales del circo. Vete directo donde el que dirige los animales. Y eso fue lo que yo hice. Eso me llenó de mucho orgullo. Bueno, entonces me daba valor para no tener temor. Ningún temor. Ya venía preparado. Bueno, entonces cuando reúne a los maestros y allí me pregunta él al frente de los maestros, ¿qué tipo de mecánica tú quieres trabajar? ¿Mecánica de aire o mecánica de agua? Digo yo, explíqueme eso, póngamelo en contexto. Dice, mecánica de agua son todos los vehículos que se enfrían, tienen enfriamiento por agua, usan radiador. Y los autos que no usan radiador, sino que son enfriados por aire, como era la Varian, Carabajo, Cepillo, así. ¿Con cuál te queda? ¿Cuál quiere? Digo yo, deme agua. Entonces dijo Luis Felipe Disla, ha ganado el concurso. Así que despídanse Guzmán y Feli Hernández. El muchacho se queda con Felipe Disla y va a ser el mecánico número 6. Así fue. Gerald no perdió tiempo ese viernes. Oigan lo que hizo. Agarró y me dijo, ven acá, vamos allí. Y me llevó por la parte de atrás. Me dijo, mira, desde hoy, conforme que tú tienes costumbre campesina y disciplina militar, vamos, ve ese motor que está ahí. Ese motor, José Antonio Narri, corrió en la cumbre. Entonces, ese motor se dañó.
tú vas a comenzar a trabajar mecánica racing. De una vez, tú vas a ser aquí alguien que te vamos a poner para que te desarrolle en el área de la mecánica deportiva. Así fue. Mañana, sábado, de una vez. Así que prepárate para que entre con nosotros, que te voy a moldear desde ahora temprano, para que comience en esa área de la mecánica deportiva. Estará viajando por muchos países, así me dijo Gerald Eller. Y entonces prepárate porque vamos a hacerlo así. Mañana, ya para terminar, va a agarrar, cuando sean las 12, va a agarrar y va a comenzar a limpiar el taller. Pero el lunes viene directo a trabajar esa mecánica. Y te queda con Felipe Disla. Mecánica Racing. Mecánica Racing. Yo quiero que usted me confirme algo. Porque Ay, Eller y yo. gancho. No, es algo así. Yo pensaba Eller que y era un yo tenemos ya algunos años conociéndonos y hemos hecho algunas relaciones porque él pertenece a un club que yo formé. Se llama el Club Tourán. El Club Tourán tiene una historia. Pero es cierto que Eller, cuando ustedes hacían un trabajo y le decían a él, por ejemplo, mire maestro, le hicimos todo al motor, le hicimos todos los ajustes, él lo hacía a veces desarmarlo para ver si era cierto. Bueno. Yo quiere verla. ¿Es cierto eso? Ya él, aparentemente, a los mecánicos que ya estaban ahí, que no eran muy obedientes, pues él tal vez lo llegó a hacer. Yo no lo vi. Yo no vi ese caso. Pero de que había que trabajarle, por más experiencia que tuvieran esos mecánicos, como eran Coqui, Corporán, este muchacho Amaury Papaterra, y todos esos mecánicos, si no le trabajaban con el libro abierto, no importa la experiencia, usted tiene que trabajarme con el libro abierto. No importa lo que usted sepa. No importa lo que sepa. Era con el libro abierto y había que dar el mínimo torque. Habían llaves de torque pequeña, mediana, más grande, grandotas, y había que dar para todo, hasta para apretar un tornillo de un guardalodo tenía que ser con llave de torque. Así que eso me ayudó muchísimo porque me ayudó a perfeccionarme. Por eso siempre yo dije que Safari Motor fue mi segunda escuela. Eso es importante. Sí, porque ahí comencé, bueno, los alemanes que son tan exigentes, y me llevé bien con él. ¿Por qué? Porque era obediente. Sí. Eso fue la ventaja. Sí, Safari tiene una historia en lo que es la mecánica del grupo Volkswagen muy importante porque ahí se iniciaron muchos técnicos buenos de hoy en día. Yo no tuve la oportunidad de pasar por ahí, pero sí tuve la oportunidad de trabajar con muchos de los técnicos y con varios de los supervisores de Safari Motor porque la empresa para la que trabajo hoy en día compró la marca Volkswagen y en esa compra se fueron o pasaron a la nueva empresa la mayoría de los técnicos que en ese momento estaban en Safari Motor. Por ahí todavía tenemos algunos de esos técnicos que trabajaron con usted. Por ahí anda Francisco Montaño, usted lo conoce. Sí. El maestro Guzmán duró también muchos años con nosotros, ya está retirado, está tranquilo ahí más o menos en su casa, pero de vez en cuando nos visita y está también ahí muy presente cada vez que nosotros lo necesitamos. Eso es muy importante. Pero cuénteme algo, maestro. Usted luego emprende un negocio propio, o sea, después usted arranca solo, ¿no? Correcto, así fue. Vamos a hablar un poquito de eso, porque esa parte es interesante, porque ahí fueron los inicios ya. Eso fue como su tercera escuela, iniciar su propio negocio. Correcto. Ya en el año 1983. ¿Hace días de eso? Sí. Yo no hubiera nacido todavía. Todavía no. Como yo pertenecía al grupo de Luis Felipe Disla, entonces Felipe puso su propio taller, se fue como maestro de Safari Motor, entonces puso su taller allá abajo en la Independencia, sí, en el 9,5 de la Independencia. Sí, una nave. Nace Disla Motor. El sueldo que me pagaban en Safari Motor y a todos los mecánicos, no importa que fueran viejos, eran 35 pesos semanal. Solo que le pagaba un incentivo. Gerald Eller me dijo, cuando ya tú tengas 3 meses, te vamos a poner tu incentivo. Bueno,
me lo pusieron exactamente y me iba bien. El dinero rendía mucho. Claro, no. Muchísimo ahora, ¿no? Era muy diferente. Entonces, cuando Felipe Disla me dijo, te voy a pagar 70 pesos. Ajuy. Me fui con él. A correr. Vecino, A correr los Lakers. Como un caballo de 100 pesos. Me fui con él. Entonces, ya en el año 1985, Luis Felipe Disla decide, le llegó una oportunidad, vender el taller. Ya yo iba teniendo fama con la mecánica deportiva, porque después que dejé de ser el mecánico de carros de carrera allá de José Antonio Narri en Safari Motor, pasé a ser el mecánico de Luis Manuel Méndez Manén. Estaba casi al frente. Ya usted sabe. Pero también, antes de entrar de lleno con Manén, en el 1982, primero era mecánico del carro de carrera de Horacito Álvarez. Era un Volkswagen Polo que fuimos a representar el país a Haití y a Puerto Rico y nos fue muy bien. Entonces, cuando el mecánico de Luis Manuel Méndez Manén se quedó viviendo en Puerto Rico, entonces de ahí es donde paso directamente a ser el mecánico de Manén. O sea, continué, porque Manén entonces le compró el Golf a Safari Motor. O sea, seguí con la misma mecánica. Bueno, entonces después de ahí, ¿qué pasa? Cuando ya, como les dije en principio, voy con la fama de que no perdíamos. Manén no perdía. Nosotros no perdíamos ninguna de las carreras. Aquí, cuando la Cumbre tenía su gran fama, que le subía la adrenalina tanto a todo el pueblo del Cibao como los de aquí de la capital. En fin, es que Felipe Disla decide vender el taller en el 1986. Lo vendió a Len Power. Fue entonces pasó Len Power. Ahí es cuando yo entonces ya decido irme. Nos vamos. Él nos liquidó. Entonces había muchas personas que querían pues mis servicios. Entonces era como especie de un concurso, ¿con quién te queda? Sí, sí. Habían personas Es que así. Oferta y demanda. Estaba muy destacado en el área, entonces Exacto. Claro, Estaba muy cotizado. Lo preparado. El hombre ya ganaba casi 100 pesos. Exacto. Que era mucho decir. Bueno, 100 entonces, pesos casi. y mucha prensa, porque siempre, para esa época, el automovilismo, pues, se destacaba mucho a nivel del periodismo. Estar así como el béisbol, pues, el automovilismo siempre estaba en la prensa, siempre se anunciaban las carreras, quién ganó, todo eso. Bueno, de ahí entonces, cuando Felipe vende el taller, paso ya de una manera prácticamente semi-independiente, nace, te la envié, Valdés Automecánica en el año 1986. Eso fue allá en la Núñez de Cáceres, casi esquina 27 de febrero. Ahí nace Valdés Automecánica. Ahí es prácticamente cuando yo estoy independiente. Ahí ya rápido pasé a ser propietario de negocio. 1986. De ahí hasta que prácticamente pues estuve ya ejerciendo de esa manera independiente hasta el año 2009, cuando decido, por los compromisos ya con el Ministerio de Evangelismo, a correr los Lakers. pues esa fue la principal razón Se queda como se baja un switch. por la cual ya yo voy prácticamente retirándome de la mecánica. Porque Ay, si yo Bueno, pudiera. a Rey ahorita yo le estaba preguntando porque la curiosidad, él no pudo responder, pero dice, No. ¿cómo fue que de la mecánica automotriz a naturista, Que eso evangelista, Sí, sí, sí. Y no, conferencista? y oye, tiene otra, tú vas a ver ahora. Es una caja de O sea, sorpresa. pero algo totalmente fuera, No. diferente
a lo que Yo él pensé se que- dedicaba desde Yo pensé que pequeño. nada más era yo el malo que estaba. No, eso no es así. Y yo, Rey, pero ¿y cómo fue? ¿Cómo fue esa transferencia? Dígame. Ese- Bueno, ya, ¿qué pasa? Mi primera visa para viajar a representar el país ya con un carro de carrera, estaba muy entregado al automovilismo, pues me la dieron en abril del año 83. Pero había una visa que me preocupaba, debo decir cuál ahora. La segunda visa que consigo es la visa para viajar a representar el país en el año 1984 a Haití, a correr el Petionville. ¿Ves? Sí. Vecino. Sí, pero espérate, Nuestro en esos años todavía eso estaba bien. Sí, sí, había No, forma. Nuestro no, hermano no, país, sí. Ya como prácticamente desde niño yo sabía que algún día iba a ser cristiano, me preocupaba. Ah, ya usted estaba. Sí, tenía mucha preocupación por una tercera visa, y era la visa al cielo, la cual yo recomiendo que Esa si ustedes- todos lo tenemos. Exacto. Bueno, por lo menos para tenerla al cielo hay que definitivamente Sí, cumplir eso sí. con unos requisitos, Sí, y a ese pasaporte espiritual hay que ponérsela. No, porque todo- lamentablemente muchos tienen el pasaporte, pero no tienen la visa. Entonces, eso pasó. Y yo quiero estar tranquilo para que cuando parta de esta tierra, Quiero mi visa segura. yo quiero estar seguro. Pero para eso hay que cumplir con los requisitos. Yo cumplí con esos requisitos. ¿Cuándo conseguí esa tercera visa? Que me preocupaba no tenerla. El día 10 de octubre del año 1997. Rey, necesitamos esa memoria. Bueno, La No, necesitamos. si yo tuviera esa memoria, tú puedes estar seguro que ya tú tuvieras el segundo piso. ¿Eh? No, hora, minuto, segundo, día, Todo. año. Yo no puedo. ya no. entonces ahí es cuando realmente voy al estadio Quisqueya. Estaba ese día el evangelista internacional muy conocido, Gille Ávila, que partió ya con el Señor. Y allí yo levanté mi mano al cielo. Confesé con mi boca haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Ahí sentí como mi pasaporte fue sellado con esa visa. Pues cumplí con esos requisitos. Y entonces, ¿qué pasa? Ya en la mecánica, muchos me decían, como tú hablas mucho y como que tienes un don para convencer porque tú inspiras confianza, tú te vas a lanzar pronto, tal vez como predicador. Y así fue. A los 3 meses ya yo estaba predicando el evangelio, como si fuera un evangelista viejo. Ahora viene una gran preocupación, y es que quiero dedicarle mucho tiempo al ministerio de evangelismo. ¿Y de qué voy a vivir? Entonces, pero ahora la mecánica, Ahí viene- la mecánica, ahí viene el dictongo. la el mecánica me dictongo. quita mucho tiempo, y ya tenía muchas invitaciones para predicar en diferentes lugares, y veía cómo estos asuntos, más que en ese tiempo, no existía la ventaja que hoy Didáctica. sí, no, la ventaja que el escáner que usábamos nosotros para diagnósticos, ¿cuál era? Era el DDM. Pregúntame qué es el DDM. Queremos saber DDM, todos. vamos a ver. DDM era Pregúntale era cuál es el DDM. diagnóstico de mente. había que tener mucho. Vamos a repetir, vamos a hacer chique, me gustó. Vamos a repetir. DDM, El DDM. el método de DDM de diagnóstico. Exacto, porque Demente. De mente. entonces en ese tiempo el que tenía el taller, que siempre estaba full de vehículos, era aquel taller donde el maestro, el propietario, tenía mucha capacidad de retención. De ahí viene. De retención, incluso cualquiera, no fácil se iba alguien de un taller hasta que estuviese mucho tiempo sacándole de esos conocimientos al maestro maestro. para poderse entonces ir a poner tienda aparte.